Bueno, Sí, muchas gracias a los organizadores por invitarme a este seminario, porque me he dado la oportunidad para hablar de dos pasiones, que son el trasplante y el lupus, en las que he dedicado muchas décadas de mi vida profesional en Carlos Haya, hoy ya nombrado como con otro nombre más largo. Lo primero que quiero hacer es un homenaje al doctor Calne, que está ahí en ese óleo pintado por él mismo, con gafas, porque fue en los primeros años de la década de los 80 el que introdujo la ciclosporina. Y lo que los trasplantes antes pues, tenían unos resultados bastante mediocres, a partir de entonces hubo un cambio espectacular y en pacientes lúpicos y en no lúpicos. He mirado en el desván y he encontrado este libro que tenía ahí arrumbado, como todos vosotros. ¿Por qué no se puede quitar aquí? ¿No se puede ocultar esto? A ver, ahora. Eh, y digo, ¿qué se decía hace 30 35 años del trasplante renal del lupus? Pues la verdad es que se desaconsejaba, porque los malos resultados eran la norma y el rechazo era habitual y la recidiva también era un problema. Claro que teníamos unos inmunosupresores muy poco eficaces. ¿Qué se escribió en este libro? Pues media página nada más. Que se habían publicado 56 trasplantes en pacientes con nefritis lúpica en varias instituciones norteamericanas, que la supervivencia del injerto a 2 años era del 59%, o sea, nada destacable, poca cosa, y que la mayoría de los centros requerían un periodo de quiescencia de lupus entre 6 y 12 meses previos al trasplante. Finalmente, decía esta pequeña reseña que no se encontraron beneficios en trasplantes con mayor tiempo en diálisis previa. Voy a intentar describir ahora la situación, el panorama actual, que es afortunadamente muy diferente al que es. Cuando he empezado buscando la bibliografía, pues me he encontrado hasta con revistas poco científicas, como el Hola, que digo, pues, ¿por qué no voy a poner aquí yo este, este detalle? Seguro que lo conoce la mayoría de la gente, pero esta actriz y artista, Selena Gómez, pues recibió por una nefritis lúpica a los 25 años un trasplante renal de donante vivo. Hay que visibilizar al lupus y hay que visibilizar el trasplante y hay que visibilizar la donación de vivo. Así que me parece una cosa que nos va bien para que podamos mejorar las indicaciones y mejorar los resultados. Hablaré de estos 10 puntos. En 20 minutos no dará tiempo a tratarlos con gran profundidad, pero lo más importante sí, los beneficios del ejercicio, las limitaciones del trasplante en el lupus, los estudios que son a veces cortitos, la incidencia de la terapia renal sustitutiva, cuándo informar ya del trasplante renal, en qué momento, el donante vivo, el donante cadáver, el trasplante anticipado, la recidiva. Bueno, todo eso vamos a irlo comentando a ver en este periodo. Lo primero que quiero hablar un poquito es de los beneficios de la actividad física en los trasplantados. Hace tiempo no se hablaba nada de esto. Recientemente ha habido una gran cantidad de estudios en los que la actividad física se le está equiparando al mejor medicamento, porque tiene una serie de beneficios que aquí voy a expresar unos cuantos de ellos, como es que previene la diabetes mellitus por trasplante, que es una plaga. La prednisona y otros fármacos inmunosupresores tienen una actividad negativa sobre la secreción de insulina y mucha gente que no es diabética después del trasplante se vuelve diabética y necesita tratamientos para ello. Previenen sobrepeso, evita la osteopenia, mejor control de la presión arterial, ayuda en minimizar la enfermedad cardiovascular y mejor función y supervivencia del injerto. ¿Hay algún medicamento que pueda tener estas ventajas? Pues yo creo que no. Y por eso a mí me gustaría ver algún día que cuando salga un paciente después de la consulta de trasplante renal, pues después de la actualización de los medicamentos, pues tenga la prescripción de actividad física adaptada a sus circunstancias, controlada, por supuesto, no todo vale para todos, pero es que esto es como un medicamento más. Tenemos que considerar que la persona trasplantada tiene bastantes necesidades y una de ellas es
que el sedentarismo le va a perjudicar y hay que cambiar esta tendencia radicalmente. Imagino que los organizadores me han invitado porque también han visto que este año hemos publicado la guía de recomendaciones para el trasplante renal anterior. ¿Por qué? Pues la Sociedad Española de Nefrología, la Sociedad Española de Trasplante y la Organización Nacional de Trasplantes nos pidieron una actualización de una guía que habíamos publicado en 2010 y que, bueno, pues en el trasplante renal de donante vivo ha habido unos cambios espectaculares. Ha habido no solo en la inmunosupresión, sino en la selección del donante, en las técnicas de extracción y de trasplante también. Y quisimos hacer esta guía de recomendaciones que ha sido un esfuerzo de muchas personas durante 2 años y medio y ha visto finalmente la luz este año. Y sobre todo con un objetivo que es la protección al donante. Porque es que el donante es una persona que es sana y que queremos que siga siendo, después de la extracción y de la donación, una persona sana. Y hemos hecho todo lo posible para que la transparencia sobre las informaciones y sobre todos los detalles del estudio del donante vivo pues sea máxima. Os recomiendo que si tenéis en algún momento tiempo, pues lo reviséis. ¿Cuáles son las limitaciones de los estudios que vamos a presentar o que hemos revisado de trasplante renal o terapia renal sustitutiva en nefritis lúpica? Bueno, pues cuando hablamos de series individuales, de series de un hospital, claro, la N es muy baja y son decenas de casos. Y es que del total de trasplantes renales, solo el 0,65% es por nefritis lúpica en Europa. O sea que es una causa de trasplante pues, excepcional, rara. Pero las series no pueden ser en un hospital muy numerosas. En Estados Unidos es casi el 2% o el 2%, tres veces más. Esto es así por las características de la población, ancestros africanos, los aspectos socioeconómicos, el acceso a la medicina, a la sanidad pública. Y bueno, me parece que esto es un detalle muy bueno para la sanidad que hacemos aquí en Europa y en España. Luego tenemos los estudios multicéntricos con varios hospitales. Sí, aquí ya podemos hablar de centenares de casos que se acumulan. Aunque si la base es muy exhaustiva, pues la gente no rellena bien todas esas bases de datos o la abandonan. Y bueno, pues son mejores, lógicamente, que las series individuales, pero no aportan a veces unas recomendaciones importantes. Y luego, claro, tenemos los grandes registros nacionales, que yo he intentado recoger todos los que están publicados porque yo creo que son los que dan la máxima información y vamos a intentar ver los resultados sobre ellos. Primera buena noticia. La tendencia de la terapia renal sustitutiva por enfermedad renal crónica avanzada en pacientes con nefritis lúpica se ha estabilizado. A lo largo de estos últimos 20 y tantos años, podemos decir que la línea para ambos sexos es plana, 0,1 punto de pendiente, nada. Incluso en el género femenino, incluso un poquito descendiendo y un poquito más alta para varones. Esto es un detalle. Y la otra buena noticia de este trabajo, que es del registro de la Sociedad Europea, la ERA, es que el momento de terapia renal sustitutiva se ha retrasado 6 años. O sea que son dos aspectos buenos. La incidencia está estabilizada y cada vez llegan a terapia renal sustitutivo más tarde. ¿Cuándo debemos informar del trasplante renal en un lúpico que ha desarrollado ya insuficiencia renal? Pues nunca esperar a estadios avanzados. Esa es la primera recomendación. Tenemos que empezar ya a plantearle a la familia que algún momento puede llegar la terapia renal sustitutiva con diálisis y trasplante cuando ya están en un estadio 3B o estadio 4. Nunca esperar al grado 5 porque nos pilla el toro. Aproximadamente esto viene a ser un filtrado glomerular estimado entre 16 y 35 mililitros minuto. O sea, todavía queda función renal para meses o incluso para más de un año. Y en ese momento hay que empezar ya a hablar de que
la terapia renal sustitutiva con diálisis trasplante, la diálisis se puede evitar con un trasplante renal anticipado. Evitar el tratamiento con diálisis. Los resultados van a ser mejor. Y eso hay que empezar a hablarlo al paciente y a las personas que le acompañen en ese momento. Porque a veces no es fácil y inmediato encontrar un donante. Y de preferencia, si no puede ser anticipado, por supuesto que debería ser la primera opción considerar un donante vivo. Antes habíamos comentado que en el pasado se exigía que la enfermedad lúpica estuviera inmunológicamente estable. Parece que ya no es necesario. En cualquier momento es bueno. Y el trasplante renal, por tanto, debe quedar integrado en las estrategias terapéuticas de la nefritis lúpica con insuficiencia renal. Y se deben derribar las barreras que lo pueden retrasar. En esta tabla, también de una publicación reciente de la Sociedad Europea, el trasplante renal anticipado y por características de donante, tenemos menos del 10% anticipado. Esto es una miseria, muy poco. Esto hay que subirlo. En el grupo emparejado con el que comparan los trasplantados lúpicos, que no tienen lupus, casi es el 14%. El donante vivo, en cambio, sí, está bien, contra el 28 y el donante fallecido el resto. Pero en el anticipado hay que adelantarlo, porque los resultados luego va a ser mucho mejor en este grupo. He dicho que hay que informar pronto. Y hay que informar en la consulta que se le está viendo a ese paciente, sea de nefrología, de medicina interna, de reumatología. ¿Por qué? Porque la relación de confianza médico-paciente ya se ha venido estableciendo a lo largo de años y es más intensa y permite comprobar pues, la ausencia de contraindicaciones generales en el donante, iniciar algunos análisis muy básicos en las personas que están acompañando a esa persona con nefritis lúpica y que ya ha desarrollado insuficiencia renal. Y luego, posteriormente, a los que deseen continuar ya estudios en más profundidad, pues se les debe derivar a la consulta ya específica, donde se traslada ya la información sobre los riesgos de la donación y los resultados del trasplante. Este folleto lo hicimos hace unos cuantos años allí en Carlos Haya, porque también nos parecía que el trasplante vivo seguimos pensando que es la mejor de las posibilidades de trasplante por resultados y porque los riesgos para el donante pues son mínimos y se pueden controlar. Pero no los hemos querido ocultar. Están ahí con sus cifras y tanto por la persona que quedó en el riñón, la cirugía del trasplante, los fármacos que van a ser necesarios recibir durante toda la vida y por algunas aspectos que a veces se idealiza el trasplante de riñón y nada más lejos de la realidad. Tenemos que ser consecuentes que es una cirugía mayor con sus riesgos. Esta gráfica la tengo yo mucho cariño porque la presento en muchos sitios para pensar que eso, el trasplante ayuda, arregla, pero no devuelve las expectativas de vida a una normalidad, a todo lo que se ha perdido. Cuando tú estás en la década de los 70 o más, pues probablemente bueno, pues el trasplante mejora mucho las expectativas de vida respecto a la diálisis, que está en rojo, el trasplante está en verde, pero nunca alcanzará a la población general. Siempre van a vivir un poquito más. Pero el problema viene cuando se es joven, que es lo que nos pasará con los pacientes lúpicos que van a recibir un trasplante renal muchas veces en la tercera década, en la cuarta década. El trasplante va a proporcionar muchísimos años más de vida que si no se trasplantara, por supuesto, pero hay un gran decalaje todavía para esas personas que no van a alcanzar nunca las expectativas vitales de la población general. Desgraciadamente, esto a lo mejor en el futuro se van recortando estas diferencias, pero hoy por hoy son evidentes. ¿Cuáles son los riesgos de estos trasplantados por los que no pueden alcanzar nunca esas expectativas de la población general? Bueno, pues tenemos los factores clásicos, esos 7, que son como las 7 trompetas del libro del Apocalipsis y que ya son bien conocidas, la presión de hipertensión, tabaquismo, diabetes, la inactividad física que antes comentamos, lipemia, la dieta, la obesidad. Pero los trasplantados, además de esos, tienen otros 7 problemas que les afectan específicamente a ellos. La inflamación crónica, hay inmunosupresión que les tenemos que dar obligatoriamente,
la diabetes esa que aparece de nuevo, que también les puede perjudicar, infecciones víricas, hipertrofia ventricular, calcificaciones vasculares, y todo ello conlleva una disfunción crónica del injerto. ¿Por qué he puesto subrayado inflamación crónica? Pues es que es algo de lo que cada vez se está hablando más. Es sutil, a veces no se determina fácilmente, pero la mayoría de los trasplantados tienen ese estado inflamatorio crónico que a veces lo produce la diabetes, a veces lo produce el sobrepeso, a veces lo produce la inactividad física. ¿Y eso qué condiciona? Pues condiciona fibrosis, condiciona que los fibroblastos que están ahí a ver qué sale, se activen y cuando hacemos esas biopsias, cuando pasan 10 o 12 años o a veces menos, vemos fibrosis intersticial en esas biopsias del riñón trasplantado. ¿Qué conduce eso? Disfunción crónica del injerto. Y el injerto, sin que haya habido rechazo agudo, sin que eso se corrija con ningún cambio de inmunosupresor, la mayoría de las veces, pues empieza a fallar. Y esto es por un cuadro inflamatorio que no lo podemos todavía eliminar al 100%. Empezaremos poniendo una experiencia de nefrología en el Hospital Regional de Málaga. Esta es una publicación que reunía 32 lúpicos trasplantados en un intervalo, como veis, muy amplio, de 20 y tantos años. La pérdida de función del injerto, más de la mitad en este seguimiento, pero había una diferencia entre los que se habían trasplantado antes del año 2000, que esta pérdida era muy superior, casi 2 de cada 3, y los que se habían trasplantado de riñón lúpicos después del año 2000, una diferencia significativa. Y la presencia o no de rechazo era una circunstancia en la que la posibilidad de perder el riñón se duplicaba. ¿Cuáles son las influencias positivas y negativas en la supervivencia de los trasplantados en general? Bueno, los trasplantados en general fallecen de estas tres condiciones. Efectos cardiovasculares, más del 60%. Infección, 20 y tantos por ciento. Cáncer, 12-15%. Esto es un gran problema que afecta, por supuesto, a la supervivencia del paciente y el injerto. ¿Lo podemos controlar? Sí, bastante bien, pero no del todo. Y este es un problema que nos da mucha pena. Nos da mucha pena cuando un paciente pues, llega al final de su vida con un riñón funcionante. O sea, no es que el riñón del trasplante sea la causa de que esa persona pues, sea el último día de su vida. No, es que el riñón está bien, pero han aparecido otros factores que le han condicionado el final. Este es el estudio del registro de la ETA y esas tres causas de muerte que he hablado, pues las he colocado especialmente así porque la tabla original era exageradamente grande y es una corte de lúpicos y que están en trasplante renal sustitutivo y una corte de lúpicos de esos mismos trasplantados, comparado con otro grupo, para el grupo control en el que han macheado la mayoría de las variables para que se puedan comparar. Bueno, pues en el grupo de terapia renal sustitutiva, en la causa de muerte por infección es mayor que en los no lúpicos, es lo único que es significativo. Y aunque es mayor en los trasplantados, 26% respecto al 19%, el análisis estadístico no muestra significado. Pero bueno, la causa cardiovascular y el cáncer pues siguen siendo causas importantes, como he dicho antes. En la gráfica de este mismo trabajo, pues se ve que la supervivencia del paciente es menor en los lúpicos, que está en la línea intensa negra, en los no lúpicos, y es significativo. Y en supervivencia del injerto también es menor, aunque aquí en este caso, bueno, pues la pena ha salido significativa. Pero bueno, es un registro amplio, en muchos casos, y ese es el valor que tiene respecto a otros trabajos. La inmunosupresión que tenemos que dar a estas personas trasplantadas, bueno, es estándar, la similar a pacientes con enfermedad crónica. No hay ninguna diferencia. Se basa en la triple terapia, cortisona, clorhimucilfenolato. Si los pacientes están hipersensibilizados por embarazos previos, por transfusiones o por algún trasplante previo, hay que inducir con anticuerpos antitimoglobulina. Las alternativas, bueno, pues son ciclosporina, ciclofamida o rituximab. Según los casos, la hidroxicloroquina
no suele estar muy indicada después del trasplante. Parece que en las arritmias aumenta ese riesgo sobre los que no reciben hidroxicloroquina. Y nuevos fármacos, la verdad es que las evidencias y las series son muy cortas y todavía no hay muchas recomendaciones. Y como habéis dicho en los casos clínicos de esta mañana, minimizar los esteroides lo antes posible porque los esteroides son deleterios para muchos tejidos. El doctor Gabriel Contreras, bueno, pues es una persona que trabaja en Miami y le invitamos aquí a nuestro congreso, a la Sociedad Española de Neurología en Málaga, y desde entonces le hemos seguido y le hemos visto en otras publicaciones y en otras invitaciones que le han hecho aquí en España, y trabajó bueno, esta publicación se sigue refiriendo como la más importante para ver la recurrencia de la nefritis lúpica después del trasplante. Y es que en este periodo de tiempo recolectaron datos de 6.800 trasplantados por nefritis lúpica, o sea que es una serie amplísima. La recidiva, pues solo 167, un 2,4%, o sea que es una recidiva, un porcentaje escaso. No es la preocupación más importante que tenemos que tener presente cuando se trasplanta un paciente. En cambio, rechazo agudo, pues uno de cada 4 tuvieron rechazo agudo y pues sin rechazo ni recidiva, pues el resto, 71 pacientes. La verdad es que presentar un rechazo respecto a no rechazo, el riesgo que tiene esa persona para el futuro de ese trasplante es de 43 veces más, cuando ya se ajusta el modelo. Y, el retraso en la función renal del infecto también, el recurrir o no recurrir, claro, lógicamente los que recurren tienen peor pronóstico, por supuesto, pero lo peor es que tengas o no tengas rechazo. ¿Cuándo aparece esa recidiva? Pues puede aparecer en los primeros 5 años, que es cuando más casos hay. La verdad es que del 1, 2, 3, 4 y 5, pues similar, luego baja la mitad, pero vamos, hay casos que aparecen 10 y 11 años después, o sea que no es un problema del post-trasplante inmediato, ni mucho menos. Y claro, en este mismo trabajo de Contreras, lo que se ve es que si tienes un rechazo, si tienes una recurrencia, o si tienes una recurrencia y tienes rechazo, pues la verdad es que la curva es bastante mala para la supervivencia del infecto y respecto al grupo que no tiene ninguna de esas condiciones. Este es otro trabajo de este mismo problema de las recidivas. Y en las biopsias, el porcentaje hablan en este trabajo del 2 al 11%. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque es que a veces las biopsias del riñón las hacemos cuando aparece una alteración clínica y otras veces hay biopsias que se llaman de protocolo. A los 6 meses una biopsia, a los 12 meses otra biopsia. Claro, no es lo mismo, pues aunque no haya ninguna repercusión clínica, pues es una biopsia y la miras bien, algo encuentras. Y ¿Y el tipo histológico más habitual en estas biopsias cuál es? Bueno, pues la verdad es que una forma mesangial. Es muy raro que en estas recidivas se vean formas proliferativas, aunque también hay que valorar a veces otros hallazgos como la toxicidad por inmunosupresores, rechazo agudo o nefropatía crónica del infarto, porque a veces creemos que todo está secundario a la recidiva y no, y hay otras cosas. Tratamiento, intensificar la inmunosupresión, más bloqueo del sistema renina-angiotensina, si hay mucha proteinuria, rituximab también, y experiencia insuficiente con otros fármacos. Creo que este es el trabajo que ustedes están esperando y es el que, bueno, hace unos años se publicó del doctor, el primer autor, Aitrin Jorge, trasplante renal y supervivencia entre pacientes con lupus, con nefritis lúpica, un gran estudio. Y he puesto en rojo porque es que analizan todos los pacientes que entran en lista de espera de trasplante renal en Estados Unidos. Y esos todos lúpicos son casi 10.000 pacientes que han desarrollado enfermedad crónica por nefritis lúpica. ¿Y por qué es importante esto? Porque no es cuestión de analizar o comparar los lúpicos trasplantados con los que siguen en diálisis, porque en diálisis habrá gente que no se te pueda trasplantar o que no puede entrar en lista de espera por otras comorbilidades, entonces es un grupo más perjudicado. No, lo que hay que intentar es todos los que entran en lista de espera
comparar los que se trasplantan y los que no hay riñones para todos y no se trasplantan. Y entonces, el estudio es impecable en ese aspecto y permite que las conclusiones sean robustas. Bueno, pues de estos 9.600 se trasplantaron 5.700, casi el 60%. 82% mujeres, 60% no blancos. El trasplante de riñón se asoció con una reducción de mortalidad por cualquier causa. 0,30. O sea que el trasplante renal, de riñón, para una persona que está con enfermedad renal crónica avanzada, supone bajarle un riesgo de mortalidad de cualquier causa del 70%. Espectacular. A mí me parece incluso exagerado, pero bueno, los datos están aquí. Y ya cuando ajustan estos riesgos de mortalidad para 4 circunstancias, enfermedad cardiovascular, 0,26 a favor de los trasplantados. Enfermedad coronaria, 0,30, infección, 0,40, sepsis. O sea, el trasplante respecto al que, estando en lista de espera, no se llega a trasplantar, le supone unas ventajas espectaculares en esas condiciones que son las que crean más mortalidad. Este mismo autor publica en este mismo año, en otra revista, dos condiciones distintas que son infarto miocardio y ictus isquémico. Y también estar trasplantado significa una reducción en general, tanto en la incidencia por 1.000 personas año, los trasplantados ictus isquémico 1,7, los no trasplantados 6, 1,2 para infarto miocardio y el doble casi para los no trasplantados. Tanto en los análisis ajustados como totalmente ajustados, la reducción es del 70% o más. Una gran conclusión. El trasplante renal cruzado ha venido a añadir una solución adicional para aquellas parejas en las que la donación y el trasplante no puede hacerse dentro de la misma familia. Y esto nos permite combinar, cruzar donantes y receptores, y a veces se hacen unas cadenas, pues como en esta cadena real en España, de seis parejas en las que cada uno de estos personas recibe un donante que no es su donante, sino que se han ido mezclando, encontrando las mejores compatibilidades, las mejores posibilidades para que ese trasplante sea duradero. Llegamos a las conclusiones. Las he concentrado en 10. La primera, la incidencia de enfermedad renal crónica por nefritis lúpica en los últimos 25 años muestra una tendencia plana en el registro europeo. La edad media de inicio del tratamiento renal sustitutivo en este periodo ha subido 6 años. El trasplante renal anticipado durante vivo es el tratamiento con mejor supervivencia tanto para injerto como para paciente. La supervivencia del paciente con lupus y terapia renal sustitutiva para pacientes injerto ha ido mejorando en las últimas décadas. La probabilidad de recidiva de la nefritis lúpica post-trasplante es baja. La supervivencia de pacientes con lupus y trasplante de riñón es algo menor a la observada en grupo emparejado no lupus. Podría estar relacionada con la inmunosupresión previa a la terapia renal sustitutivo, como morbilidades o estado inflamatorio. Las complicaciones cardiovasculares e infecciosas en pacientes con nefritis lúpica trasplantados se reducen significativamente en comparación con aquellos en lista de espera no trasplantados. La presencia de anticuerpo antifosfolípido incrementa el riesgo de trombosis para el injerto y debe ser conocida y monitorizado para que pueda ser tratado precozmente. No hay evidencia de que el trasplante renal vaya mejor en nefritis lúpica quiescente ni en aquellos que han pasado previamente por diálisis. El trasplante renal debe quedar incluido en las estrategias de tratamiento precoz de lupus con enfermedad renal crónica avanzada. Muchas gracias. Esto ya está. Finalizado. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Lorita. ¿Puedo preguntar, Enrique? Y claro, todo el mundo puede preguntar. Vale, bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Yo, nada, me ha alegrado el día solo con verte y escucharte como siempre. Qué barata me sales. Sí, anda ya. Tengo varias cuestiones y preguntas. ¿Te las hago todas del tirón o vamos una a una, si me permite? Una, que se me olvida.
Mira, sí quisiera que detallara un poco más, porque como hay varios residentes, lo que han nombrado de la indicación de trasplante renal en nefritis lúpica, haya actividad serológica o no, ¿no? Para que nos quede un poquito claro a la hora de incluir al paciente en lista de espera de trasplante. ¿Vale? A veces, pues, si no tiene actividad, la actividad serológica, sabes que muchos pacientes se queda perpetua sin actividad clínica, pero bueno, también es un factor de riesgo para brote lúpico, ya sea renal o no renal, que en este sentido, pues, sería en el injerto o lupus extrarrenal. Esa es una de ellas. La Bueno, otra, o vamos una a una. sí, sí. Vamos a ver, la actividad clínica para meterle en lista de espera no es imprescindible. O sea, eso es una cosa que ha caído en los últimos años. Se ha visto que las series en las que estas personas trasplantadas tienen alguna actividad clínica no van peor después del trasplante que los que están en un lupus existente. Luego, no se debe retrasar el trasplante porque pienses que todavía está con una actividad. O sea, el retrasar es peor que el hacer el trasplante en esas otras condiciones. De acuerdo, es muy importante eso, ¿no? Y queda muy claro. O sea, ni actividad serológica ni clínica. Aunque tenga actividad clínica extrarrenal, la paciente en diálisis no debe retrasar su entrada en lista de espera. Correcto, correcto. Perfecto. Luego, me gusta muchísimo que hayas, bueno, como no podía ser de otra forma, que hayas nombrado el tema del riesgo vascular y que los pacientes trasplantados no son, la supervivencia no es la misma que en la población general, lógicamente, que no es Sí. la panacea o no es la curación de la enfermedad y que la causa principal de fallecimiento o una de las causas principales de fallecimiento es la vascular. Sí. En nefritis lúpica ocurre lo mismo, ¿no? Ya sabes que antaño las causas principales de muerte era una de las causas principales de muerte era la actividad del lupus y en concreto el riñón era el que más peso tenía, luego la infección y la trombosis, pero en la actualidad una de las principales causas de muerte en estas pacientes, no que independientemente de que lleguen a diálisis o no, aunque influye sobremanera, ya sabemos la insuficiencia renal en el riego vascular, una de las causas de muerte, resumo, es la causa vascular. Hablando con una hepatóloga, bueno, que coincidí con ella, decía, es que nosotros trasplantamos a nuestros pacientes, se curan del hígado y ya está, y la supervivencia pues no tienen afectación de otro órgano. Dice, pero es que vuestros pacientes trasplantados, aunque los trasplantéis, siguen mal, tienen un deterioro, un envejecimiento. Digo, claro, es que la insuficiencia renal pesa aunque se trasplante, ¿no? Hay un deterioro vascular previo a, ya de por sí ya en la insuficiencia renal que queda posterior, eso ya queda de forma crónica y como daño orgánico importante que luego va a determinar también el trasplante, ¿no? Así es. El problema es que la edad de esas personas que son jóvenes, que han empezado jóvenes recibiendo tratamientos inmunosupresores, prednisona, con problemas de lípidos a veces, pues han condicionado pues arteriosclerosis a lo mejor o una afectación vascular generalizada. Y eso muchas veces es difícil que vuelva para atrás. Y esa edad vascular es la que condiciona que la edad cronológica no vaya pareja. Entonces son jóvenes, pero están por dentro muy dañados. Y ese es el trasplante renal está perjudicado en ese aspecto, sí. Es que por eso es importante que en las pacientes con nefritis lúpica ya establezcamos el mejor tratamiento o el tratamiento menos dañino desde el punto de vista vascular, ¿no? Hablamos de los corticoides o anticalcinurínico a largo plazo, y que en cuanto haya un mínimo riesgo vascular se trate, ¿no? Que a veces, como ya sabes que como son pacientes jóvenes, no tendemos a darle importancia a, pues, a la hiperlipemia, en fin, a ese daño vascular, o no estudiamos los marcadores subrogados de daño vascular como un Doppler de carótidas, como un ecocardio, tanto en estas pacientes como en otras, ¿no? Y el riesgo vascular es la que se la lleva por delante también. Pues sí, eso se paga luego, sí, evidentemente, correcto. Otra pregunta, si se me permite, es por si puede, has comentado lo del mundo de la ciclosporina, o sea, la llegada de la ciclosporina al trasplante, y has comentado que en la serie de Málaga, en el año 2000, fue decisivo en cuanto a supervivencia del injerto, ¿no? Del 60% de pérdida al veintitantos por ciento. ¿Qué crees que ha sido el detonante de ese cambio en ese año?
Bueno, la ciclosporina en Málaga empezamos antes del 2000 a utilizarla. Por eso, por eso. No lo sé, eso no. A ver, es estudiar una serie corta de 32 pacientes a lo largo de tantos años, hay muchas variables y yo, bueno, es un estudio descriptivo, pero es muy difícil hacer un buen análisis estadístico para asegurar qué es lo que ha cambiado. Han cambiado muchas cosas, pero no en el año 2000. Lo que pasa es que se dividió la serie en esos dos periodos porque era más o menos simétrico. Pero bueno, hemos mejorado mucho en todo, en el tratamiento de la nefritis lúpica previa, en el tratamiento de muchas otras comorbilidades y en el trasplante cada vez lo hacemos un poquito mejor. Lo hacemos un poquito mejor porque cada vez no solo que las supervivencias mejoren, sino que entran en lista de espera de trasplante receptores que hace unas décadas ni considerábamos y entran como donantes que hace unas décadas ni consideramos. O sea, hemos empeorado la calidad del donante y el receptor manteniendo buenos resultados, lo cual eso indica que cada vez hacemos mejor las cosas, aunque, bueno, pues no sea perfecto. Y no sabría decirte por qué ese cambio en el 2000. Yo creo que se hizo un corte en el 2000 porque era una simetría de la experiencia, pero no porque hiciéramos en el 2000 ninguna intervención que fuera ya clara, ¿no? Vale, vale. Muchas gracias y un placer oírte y irte de nuevo. A ti, Dorita. Me gustaría poner veros y que me vierais, pero no sé qué pasa, la vi que no. Te vemos, te vemos. Yo es que no estoy. Me veis. Yo no puedo decir hacer ninguna gesto tonto. No. Vale. No, pero te puedes ir para atrás, supongo. No, en la presentación, ¿no? Que es lo que quieres hacer. Bueno, mejor no toco mucho porque lo mismo lo estropeo. Si me estáis viendo, con eso me vale. Gracias. Vale. Te vemos. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Yo pregunto, si es que vamos a tener aquí a Miguel Ángel, yo aprovecho siempre. Miguel Ángel, el manejo de los pacientes con antifosfolípidos, el mero hecho de tener anticuerpos antifosfolípidos, ¿se plantea anticoagular desde los primeros días de trasplante o no? Hay literatura al respecto, pero vamos. Desde el momento que está en el quirófano ya. O sea, desde el momento que haces la anastomosis. Pero la heparina. El perfil que tenga, o me refiero a anticuerpos solo, no el síndrome, que haya tenido síndrome, sino la presencia de anticuerpos, sea cual sea el anticuerpo, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, antibeta 2, o tiene que tener triple positividad o doble positividad. Con que tenga anticuerpos antifosfolípidos y que tenga un mayor riesgo de trombosis, esa persona tiene que salir del quirófano ya anticoagulado, porque la trombosis de la vena renal o incluso de la arteria se puede producir en las primeras 24 horas. Sea cual sea el perfil de anticuerpos, ¿no? Aunque es que a veces es difícil que tenga solo uno de anticardiolipina IgG, o se le da más peso al anticoagulante lúpico que al antibeta 2, que a la anticardiolipina. Bueno, nosotros estamos en colaboración con los hematólogos que hacen el estudio de hemostasia muy completo y bueno, pues seguimos sus recomendaciones, pero en general que le tenemos tanto miedo a la trombosis, que es una causa de pérdida de injerto importante, y si encuentras algún detalle de esto, que la anticoagulación es mandatoria. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, pues muchas gracias. A ti, Enrique. Te hemos sacado de tu retiro. Sí. Tranquilo retiro. Para contarnos tu experiencia, que merece la pena ser escuchada. Especialmente yo tengo que estar agradecido contigo en la medida en que colaboramos y recibí de ti una ayuda inestimable para mi participación en la atención de pacientes con nefritis lúpica. No podré agradecer lo suficiente. Un placer.